De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Vamos ahora a tomar un tema que tiene que ver con el Salmo 110, versículo 1. Es el salmo donde es un salmo de David, donde el Eterno dice: el Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Salmo 110.1 ha sido mal interpretado por el cristianismo siempre han querido decir que eso se refiere a Jesús o al Mesías, pero vamos a ver que el Salmo 110.1 tiene que ver con David, y vamos a mirar algunos de los detalles que de pronto no se han visto anteriormente, pero que es necesario verlos para poder tener un entendimiento mucho más preciso y profundo. El título de esta presentación es: Jesús no está sentado a la diestra de Dios. Definitivamente no. Luego esto contradice todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento acerca de cuando Jesús ascendió, dice que subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros queremos realmente refutar y contestar esta afirmación, que también está en el libro de Hebreos y algunos de los evangelios, está en el Nuevo Testamento en varias partes, y queremos simplemente desmentir que eso sea verdad. Eso no es verdad. Ahora bien, el salmo comienza así: Salmo de David. El Eterno dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Bueno, primeramente tenemos que preguntarnos a quién el rey David se refiere como mi Señor. En el Tanakh o la Biblia hebrea, a Abraham se lo llamó varias veces con este mismo título. Por ejemplo, en Génesis capítulo 18, versículo 12, dice: se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor viejo. O sea, ella estaba diciendo que si podía tener un hijo después que Abraham estaba tan viejo. Y cuando se refiere Sara a Abraham, le dice mi Señor. Eso en hebreo quiere decir Adoní. Adoní quiere decir mi Señor. Eso lo tienen en Génesis 18:12 como un ejemplo de que el término mi Señor o Adoní se refiere a un ser humano, no se refiere a ningún ser divino. Comienza el salmo así: dijo Hashem a mi Señor. La palabra dijo está en tiempo pasado, porque el versículo comienza: dijo Hashem a mi Señor, o dijo el Eterno a mi Señor. La palabra dijo está en tiempo pasado, no está en tiempo futuro. Entonces, si está en tiempo pasado, tiene que estarse refiriendo a alguien que ya había existido o a alguien que ya había nacido para la época en que el rey David vivió. Y obviamente que esto no se puede referir a Jesús, porque Jesús nació aproximadamente 1000 años después. Así que el salmo continúa diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En donde la palabra o la frase siéntate a mi diestra
no se debe interpretar literalmente, como lo hacen en el cristianismo. No se puede tomar en forma literal el término siéntate a mi diestra. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Y un espíritu no tiene diestra ni tiene siniestra. Entonces, no podemos decir que se sentó a la diestra, porque es un espíritu. Es una unidad invisible e indivisible. Entonces, ahí tenemos ese gran error que comete el cristianismo. El término hebreo sheb o siéntate debe interpretarse como en el Salmo 118, versículos 15 y 16, donde habla de la diestra del Eterno. ¿Qué quiere decir la diestra del Eterno? Sentarse a la diestra del Eterno quiere decir que el Eterno va a proveer protección o providencia. La providencia divina está sobre esa persona. Sentarse a la diestra de Dios quiere decir que usted está en una situación privilegiada, porque Dios lo está protegiendo de una forma especial, como protegió a David en la lucha de David contra sus enemigos los filisteos. Y esto se desprende también del mismo Salmo 2, versículo 7, donde el Eterno dice, le dice a David, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y después le dice, prométeme lo que quieras, y quiere decir que le va a dar posesiones. Y el Salmo 2 también comienza porque las naciones, los gentiles se están riendo y se están burlando y están atentando contra David, porque sabían que él iba a ser rey. Bueno, aquí en el Salmo 110 tenemos algo similar, sino que sentarse a la diestra. Dios le está diciendo, siéntate a mi diestra, como quien dice, venga para acá que lo voy a proteger, venga para acá que le voy a ayudar en su lucha contra sus enemigos. Y eso fue lo que pasó en la lucha de David contra los filisteos, que eran sus enemigos más audaces de esa época. Bueno, entonces, en el hebreo bíblico, el Tanakh usa la palabra Adoní, que quiere decir mi Señor, más de 130 veces. Y siempre significa un amo o señor, y se refiere a un ser humano. Además, el Salmo 110.1, en el Salmo 110.1, la palabra a mi amo, le Adoní, aparece 20 veces y siempre se refiere a un ser humano. Aquí hay un ejemplo, por lo menos. En Génesis 23, versículo 6 dice, escúchanos, mi Señor. Y se están refiriendo a Abraham. Escúchanos, mi Señor. Entonces, ahí la palabra de mi Señor es Adoní, Adoní. Y luego también Sara en Génesis 24:36, Sara le dio un hijo a mi Señor, o sea, a Abraham. Luego ese mi Señor es un ser humano y por eso se le dice Adoní, Adoní. Lo que sucede es que en las Biblias cristianas ponen la palabra Señor en mayúscula para ambos y no debe ser así. El primer Señor es Dios, el Eterno. El segundo Señor es el siervo, es decir, es un ser humano. Entonces, eso es un error que hacen en el cristianismo. Además, que las palabras en hebreo son diferentes entre el primer Señor y el segundo Señor. Bueno, este salmo comienza con Le David Mismur, que significa Salmo de David. Le David significa literalmente para David o con respecto a David. No significa simplemente compuesto por David. Esto indica que David estaba escribiendo el Salmo 110 sobre sí mismo. David compuso este salmo hablando de sí mismo respecto a él y esto es un salmo que fue compuesto para ser cantado más tarde por los cantores del templo. Y cuando David entregó los salmos para ser cantados
a los cantores del templo. Ahí estaba incluido el Salmo 110, versículo 1. Y los cantores iban simplemente a cantar eso, a decir, el Eterno le dijo a mi Señor. Y quiere decir que Dios le dijo a mi Señor, ¿a quién? A mi rey, a mi Señor, el rey David. Bueno, decimos que David compuso este salmo en tercera persona, pero hablando de él mismo. Esto indica que, por ejemplo, en el Salmo 144:10, él habla de sí mismo, pero en tercera persona, cuando dice, el que rescata a David, su siervo, pero David fue el que escribió eso. Entonces, él se está refiriendo a sí mismo, pero en tercera persona. Salmo 144:10 es un ejemplo de cómo David escribe salmos poniéndose él en una tercera persona. Este salmo fue compuesto para que fuese más tarde cantado en el templo por los cantores del templo cuando el templo fuera construido por Salomón, porque David, Dios no le permitió construir el templo. David aquí se está refiriendo a sí mismo como en tercera persona, y eso también lo tenemos una confirmación de esto en el Salmo 89. El Salmo 89 habla de la relación de pacto que hay entre David y Dios y el Eterno. Y ese salmo, ustedes pueden ir al Salmo 89 y fijarse en los versículos 25 al 34. Son muy dicientes de cómo Dios protegió a David y se aseguró de que él tuviera la victoria, de que él fuera el más excelso de todos los reyes de la tierra. Eso dice el Salmo 89 en los versículos 25 al 34. Ahí encontrará el entendimiento del Salmo 110:1. El Salmo 110 fue compuesto en tercera persona para ser cantado por los levitas y así refleja su punto de vista porque ellos llamarían a su rey mi Señor, Adoní. En otras palabras, los levitas están diciendo que Dios habló a nuestro maestro, el rey David, y le dijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Luego, es un error tomar este salmo en forma literal como lo hace el cristianismo. Es un error. Ahora, el Señor dijo a mi Señor, en este pasaje, la primera palabra del primer Señor, como dije anteriormente, tiene que estar en mayúscula porque es el nombre de Dios, es el nombre del Eterno, es su nombre inefable, es el nombre sagrado de 4 letras, que es el Yud, Ei, Vav, Ei. Ese nombre no se pronuncia porque no conocemos la pronunciación, no lo pronunciamos por respeto. Entonces, pero esas son las 4 letras del nombre inefable del tetragramatón del Eterno. Ese primer nombre está compuesto por estas 4 letras. Y es el nombre sagrado de Dios. Sin embargo, el segundo Señor en el Salmo, en este Salmo 110, es una palabra muy diferente que se escribe con las letras Aleph, Dalet, Nun en Yud. Luego es un Señor menor, es un ser humano. Luego aquí tenemos 2 señores. ¿Ok? El Dios, el Eterno, es el primer Señor y su nombre está con las 4 letras que solo le pertenecen a Él. Pero el segundo Señor tiene 4 letras diferentes que se refieren a un ser humano. Luego, tenemos que hacer estas diferencias. Porque hay un malentendido y en las partes del Nuevo Testamento donde se habla de la ascensión de Jesús y que subió al cielo y que se sentó a la diestra, ellos estaban pensando en este salmo. Cuando escribieron los evangelios y cuando escribieron el Nuevo Testamento, se fijaron en este salmo y como que lo aplicaron a Jesús. Pero eso sería incorrecto, porque aquí estamos viendo de que el entendimiento no es ese.
No puede haber ningún ser humano sentado a la diestra de Dios, porque Dios es un espíritu, no tiene forma. Es un espíritu, es invisible, es una unidad, es indivisible. Luego, son cosas que hay que tener en la mente, hay que tener en cuenta antes de sacar una conclusión. Porque uno de los problemas del cristianismo es que ellos ven a Jesús en todas partes de la Biblia hebrea, de la Tanakh. Pero resulta que Jesús no está en ninguna parte. Entonces sacan un versículo de contexto y se lo aplican a Jesús si ve que la ocasión sirve. Y así hay muchos versículos que han sido sacados de su contexto de la Biblia hebrea y han sido llevados al Nuevo Testamento y han sido mal interpretados y manipulados. Y resulta que cuando se va a ver uno el contexto de donde sacaron ese versículo, el contexto es completamente diferente, está hablando de otras cosas. Luego, eso es lo que vemos en el Nuevo Testamento. Y déjenme decirles que cuando se habla de la palabra de Dios, la palabra inspirada, el Nuevo Testamento no es un texto inspirado divinamente. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento Dios no habló a nadie en ningún momento en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué inspiración divina puede tener cuando son escritos de seres humanos? Y fue escrito en griego. Si hubiera sido un mensaje para el pueblo de Israel, debería haber sido por lo menos en hebreo o en arameo, pero no, fue en griego. Entonces, no tiene sentido. ¿Sí? No tiene sentido. Pero si usted se fija en la Biblia hebrea, en la Tanakh, tanto la Torá como los profetas, como los escritos, todos son palabra de Dios y todo lo que está escrito es divinamente inspirado. Eso es algo que las personas no caen en cuenta. También, otro tema que vale la pena mencionar, el tema de la Ruach, el Ruach HaKodesh, o sea, el espíritu de santidad, que en el cristianismo llaman el Espíritu Santo. Juegan con el Espíritu Santo, lo cogen, lo traen, lo llevan, lo llaman, como si estuviera al servicio de las personas. El espíritu de santidad no es eso, no funciona así. Y déjeme decirle otra cosa, el espíritu de Dios, el Espíritu Santo, no está cuando usted lo quiere, donde usted lo quiere, porque es el espíritu del Eterno, el espíritu de Dios, y es la voluntad de Dios. El espíritu de Dios es su voluntad manifiesta en acción. Entonces, ese espíritu de Dios no va a estar en un lugar donde no se guarda mandamiento, donde no se hace la voluntad de Dios. El espíritu de Dios no puede estar ahí. Luego, todos estos temas que están, estas profecías que están escritas, que se las han aplicado a Jesús, pues están fuera de contexto, totalmente fuera de contexto. Y también en el libro de Hebreos se habla de este tema, de que está sentado a la diestra. Y yo les repito hoy, el libro de Hebreos es totalmente falso, totalmente incorrecto, totalmente equivocado. Y ya lo he yo refutado por versículos y por capítulos. Entonces, esto es lo que estamos tratando de hacer ahora. Estamos tratando de corregir, estamos tratando de enderezar, de mostrarle a las personas los errores que han sido cometidos en la escritura del Nuevo Testamento, cuando cogieron textos de la Biblia hebrea y los manipularon, los falsificaron, los cambiaron para ponerlos y colocarlos en textos del Nuevo Testamento que tuvieran alguna relación con el mensaje que ellos querían dar. Pero eso fue lo que hicieron. Entonces, por eso es que en el judaísmo nosotros rechazamos los escritos del Nuevo Testamento. No aceptamos el Nuevo Testamento. Y si hay alguna razón por la cual nosotros, en el caso mío, por ejemplo, estoy fijándome en los escritos del Nuevo Testamento, es precisamente para mostrarles y corregirlo y hacerles ver los errores que han hecho al coger textos hebreos y llevarlos al Nuevo Testamento
y la traducción es literal, cuando muchas veces los temas son en forma poética o en forma metafórica, no se pueden tomar literalmente. Entonces, yo lo voy a dejar hasta ahí por ahora. Y repito, Jesús no está sentado a la diestra de Dios. Nadie, absolutamente nadie está sentado a la diestra de Dios. Yo lo voy a dejar por ahora. Les agradezco mucho sus comentarios. Si usted cree que a usted le sirvió estas palabras de información, le agradezco que pues comparta con otras personas o que se suscriba a este canal. Vendrán muchos más temas, así, temas específicos y temas cortos, que las personas puedan de pronto entender algo y quieran investigar y profundizar. Y todo esto vale la pena profundizarlo. Pero ustedes tienen que ir a las fuentes hebreas. No se queden con la interpretación cristiana, porque lo más probable es que sea una interpretación completamente equivocada, como en este caso del Salmo 110. Muchas gracias por ahora. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Shalom.